Nunca pensé que terminaría corriendo descalzo por las escaleras del garaje de un edificio a las 3 de la madrugada, con el corazón a punto de estallar y una chaqueta de chándal mal puesta sobre el pijama. Pero ahí estaba. Y todo porque escuché algo que no debía. No estaba espiando. No estaba haciendo de detective. Ni siquiera sospechaba nada. De hecho, esa noche había bajado porque Clara me pidió que buscara una de sus bufandas del maletero del coche. Decía que por la mañana se iba temprano al instituto y no quería despertarme. Suena lógico, ¿no? Pero la lógica no explica por qué vi su coche salir del garaje a las 2:54 de la mañana, cuando supuestamente llevaba dormida desde las 11. Lo más jodido no fue verla salir. Lo que me dejó helado fue cómo salió, con las luces apagadas, el motor encendido desde hacía rato, y con una expresión tensa, como si estuviera huyendo. Cuando se detuvo un segundo en la rampa, pude ver su cara desde el reflejo del retrovisor lateral. Estaba seria, concentrada. Y no iba sola. Un hombre, en el asiento del copiloto, giró la cabeza hacia ella, le dijo algo, y se echaron a reír. Me quedé paralizado, escondido detrás del pilar número 11, con la chaqueta abierta y el corazón saliéndome por la boca. No sentí rabia. Ni celos. Solo incredulidad. Como si todo mi cuerpo hubiera entrado en pausa, esperando una explicación lógica que no llegaba. ¿Quién era ese tío? ¿Por qué salía con él de madrugada? ¿Por qué no me lo contó? Volví a casa en piloto automático. El ascensor tardó una eternidad. En el espejo vi mi cara, pálida, ojerosa, con una mezcla de sueño y terror. Me senté en la cocina, encendí el microondas sin meter nada, y lo dejé sonar hasta que terminó su ciclo vacío. Ni siquiera sé por qué hice eso. Supongo que necesitaba un ruido. Algo que no fuera el silencio brutal que empezaba a llenar la casa. Clara volvió a las 4:22. La oí entrar con cuidado, descalza, como si no quisiera despertar a nadie. Yo ya estaba acostado, pero no dormía. Escuché cómo se metía en el baño, cómo abría el grifo para lavarse los dientes, cómo caminaba hacia el armario para dejar algo, posiblemente la bufanda que supuestamente necesitaba, y cómo se metía en la cama sin hacer un solo comentario. No dije nada. Y ella tampoco. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. Preparé café, tostadas, y me senté a desayunar como si nada hubiera pasado. Cuando entró en la cocina, bostezando y con la cara medio dormida, me dio un beso en la mejilla y dijo, gracias por lo de anoche, al final no hizo falta la bufanda, pero me vino bien airearme un poco. Airearme un poco. Así lo dijo. Como si salir en coche con otro hombre a las 3 de la mañana fuera un paseo terapéutico. Como si yo fuera idiota. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella sintió, sirviéndose café como si no acabara de romperse el universo. Sí, un poco de insomnio, ya sabes. Me fui a dar una vuelta. ¿Sola? Clara me miró un segundo, luego bajó la vista. Sí. ¿Por qué? Encogí los hombros. No sé. A esas horas no es muy seguro salir sola, ¿no? No respondió. Se limitó a beber el café en silencio y revisar el móvil. Lo curioso es que hasta ese momento no había señales claras. Nuestro matrimonio era lo que yo llamaría normal. Nada épico, pero cómodo. Teníamos nuestras rutinas, nuestras series, nuestras pequeñas bromas internas. Sexo, bueno, cada vez menos, pero a estas alturas pensé que era lo habitual. No había gritos, no había portazos. Solo una rutina que a veces pesaba, pero que parecía nuestra. Y sin embargo, esa madrugada cambió todo. No por lo que vi, sino por lo que no se dijo. La duda se instaló como una gotera invisible en el techo, silenciosa, constante.
Desde ese día, empecé a observar. A prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Las horas de salida del trabajo, sus silencios al cenar, su forma de ocultar la pantalla del móvil cuando entraba a una habitación. No soy paranoico, o al menos no lo era. Pero cuando alguien que has amado durante más de una década empieza a mentirte sin pestañear, tu percepción del mundo se tambalea. Ya no sabes qué es real y qué no. Danny, mi mejor amigo, fue el primero en decirme lo que no quería oír. Tío, esto no pinta bien. Estábamos en la terraza de siempre, cerveza en mano. Le conté lo del garaje, lo de la madrugada, lo de la risa con el desconocido. ¿Y si solo era un amigo? Intenté justificar. Tal vez discutió con él y lo llevó a casa. O a lo mejor se inventó una excusa para no preocuparme. Danny me miró en silencio. ¿Te estás escuchando, Javi? ¿Te das cuenta de que hablas como un tipo al que ya le han puesto los cuernos y está buscando una forma de no aceptarlo? Me dolió. Porque tenía razón. ¿Y qué hago? Le pregunté. No lo sé. Pero lo primero es que dejes de actuar como si nada pasara. Esa noche, al llegar a casa, Clara estaba en el sofá, viendo una serie en Netflix como si el mundo no se hubiera desmoronado. Le pregunté si quería cenar. Me dijo que ya había comido algo en el trabajo. Me senté a su lado. ¿Quién era el hombre con el que saliste el otro día? No se inmutó. Ni siquiera hizo un gesto de sorpresa. Solo pausó la serie. ¿Qué hombre? No me mientas, Clara. Te vi salir del garaje. Ibas con alguien. Entonces, por primera vez en años, vi una expresión en su cara que no supe identificar, ni culpa, ni miedo, ni vergüenza. Solo, frialdad. ¿No es lo que piensas? Entonces explícame qué es. No puedo. No puedes o no quieres. No puedo ahora mismo. No estás preparado para entenderlo. Tuve que reírme. ¿Qué no estoy preparado? ¿Qué clase de frase es esa? ¿Es una secta o algo así? Ella no respondió. Se levantó, apagó la tele, y se fue al baño. Y ahí me quedé yo. Sentado, solo, con una respuesta que pesaba más que cualquier confesión, el silencio. Cuando Clara cerró la puerta del baño aquella noche y el sonido del agua empezó a cubrir el silencio del salón, sentí una mezcla de impotencia y rabia que no supe contener. Me quedé mirando la pantalla del televisor apagado durante un buen rato, sin saber si levantarme a gritarle o simplemente salir de casa y no volver. No lo hice. Me limité a quedarme quieto, escuchando cómo se movía dentro, cómo abrían los cajones, cómo se secaba el pelo después de ducharse. Todo lo hacía con la calma de quien no teme las consecuencias, como si mi descubrimiento no significara nada, como si no tuviera que dar explicaciones a nadie. Cuando salió, vestida con el albornoz blanco que le regalé en nuestro 10º aniversario, me miró de reojo, notando que yo seguía ahí, clavado en el mismo sitio. ¿Vas a seguir mirándome así toda la noche? Preguntó, con esa voz baja que usa cuando quiere cerrar una conversación antes de empezarla. Depende de lo que tengas que decirme, respondí. Clara se cruzó de brazos, apoyada en el marco de la puerta. Su cara estaba cansada, pero no parecía nerviosa. No tengo nada que decirte, Javier. No he hecho nada malo. Saliste a las 3 de la mañana con un hombre en el coche y vuelves 2 horas después como si nada. Y ahora me dices que no tienes nada que explicar. No todo en la vida se puede explicar. Venga ya, Clara. No me tomes por tonto. Ella suspiró y se sentó en el brazo del sofá, a 2 metros de mí. El albornoz se le abrió un poco, pero ni eso me distrajo. La rabia me hervía dentro. Si esperas que te cuente que he hecho algo imperdonable, que te diga un nombre o una dirección para que puedas desahogarte, lo siento, no va a pasar,
dijo con una calma que me resultó casi cruel. No tengo a nadie, Javier. Solo necesitaba salir. ¿Con un desconocido? No es un desconocido. Entonces, ¿quién es? Ella me miró sin responder. Fue una mirada larga, cargada de todo lo que no decía. En ese momento entendí que no iba a decirme la verdad, al menos no esa noche. Me levanté, cogí mi abrigo del perchero y salí. No me siguió, no me preguntó a dónde iba, no intentó detenerme. Simplemente apagó la lámpara del salón y me dejó marchar. Caminé sin rumbo por el paseo Sagasta, con las manos metidas en los bolsillos y el aire frío pegándome en la cara. Zaragoza de noche tiene un silencio raro, casi artificial, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Paré en un bar que todavía tenía las luces encendidas y pedí un café solo. El camarero me miró de reojo, cegaramente imaginándose que venía de alguna pelea matrimonial. No se equivocaba. Lo curioso es que no tenía ganas de contarle a nadie lo que pasaba. No quería compasión, ni consejos, ni esa frase estúpida de todo se arregla hablando. Lo que yo sentía no se arreglaba con palabras. Estuve allí más de una hora, mirando cómo el camarero limpiaba vasos, hasta que decidí volver. Cuando abrí la puerta del piso, todo estaba en silencio. Clara dormía. Me metí en la cama sin hacer ruido, pero aún así ella se giró y me puso una mano en el pecho. No dijo nada. Se limitó a dejarla ahí, como si ese gesto bastara para borrar la sospecha. No bastó. Durante los días siguientes intenté fingir normalidad, pero la rutina se había roto. Los desayunos eran silenciosos, las cenas aún más. Ella seguía yendo al instituto, saliendo a la misma hora, volviendo un poco más tarde cada día. Yo la observaba con una mezcla de cariño y desconfianza que me enfermaba. A veces pensaba que estaba exagerando, que todo era un malentendido. Otras veces, simplemente no podía soportar verla sin pensar en aquella madrugada. Una tarde de viernes, después del trabajo, decidí ir al instituto. No para espiarla, me repetí, sino para invitarla a tomar algo y hablar con calma. Quería entender qué estaba pasando sin gritar, sin reproches. El edificio estaba casi vacío, los pasillos olían a productos de limpieza. Pregunté por ella en conserjería y me dijeron que ya se había marchado hacía una hora. Aquello me descolocó porque me había dicho que tenía una reunión con padres hasta las 8. Salí al aparcamiento y su coche no estaba. La rabia me volvió a subir por la garganta, pero respiré hondo. Caminé sin rumbo durante unos minutos y terminé entrando en un pequeño bar de la esquina, de esos donde van los profesores a tomar algo después de clase. Y allí estaba. Sentada en una mesa del fondo, con el mismo hombre de aquella madrugada. Él hablaba y gesticulaba con las manos, ella lo miraba sonriendo, relajada, como no la veía desde hacía meses. No había contacto físico, ni besos, ni caricias, pero el tono entre ellos no dejaba dudas. Aquello era intimidad. Me quedé en la puerta sin entrar del todo. El camarero me miró, esperando que pidiera algo. Yo solo negué con la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando aquella escena. Cuando él se levantó para ir al baño, Clara sacó el móvil y escribió algo rápido, sonriendo mientras lo hacía. Entonces se giró un poco y nuestras miradas se cruzaron. No gritó, no se sobresaltó, solo se quedó mirándome con los ojos muy abiertos, sin moverse. Salí del bar sin decir una palabra. Esa noche, cuando volvió a casa, parecía otra persona. Entró despacio, sin excusas, sin mentiras. Se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado. Te vi, le dije desde la cocina, sin levantarme. Ya lo sé. Y no voy a mentirte, Javier. Estuve con él. Pero no es lo que piensas.
Entonces dime qué es, porque me gustaría entenderlo antes de perder la cabeza. Clara se acercó despacio. No lloraba, pero su voz temblaba. No estoy con él. No hay nada físico, al menos no todavía. Es alguien del instituto, un profesor nuevo. Hemos estado hablando mucho. No te lo conté porque sabía que no lo ibas a entender. ¿Y qué hay que entender, exactamente? Que llevo años sintiéndome vacía, Javier. Que cada día me levanto y hago las mismas cosas sin ganas. Que llego a casa y te encuentro cansado, distraído, siempre con algo más importante en la cabeza. Él me escucha, me hace sentir viva. No estoy justificando nada, solo explicándolo. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que si hubiera confesado una aventura completa. Me di cuenta de que lo nuestro se había ido rompiendo poco a poco, sin que ninguno lo notara. No fue un engaño repentino, fue un desgaste silencioso. Pero entenderlo no lo hacía menos doloroso. ¿Te has acostado con él? Pregunté al final. No. ¿Pero quieres hacerlo? Clara bajó la mirada. No lo sé. No supe qué responder. Sentí que todo lo que habíamos construido se desmoronaba sin hacer ruido, como una casa vieja que se cae sola por el peso de los años. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. Necesito tiempo, dije. Yo también. Aquella noche dormimos en la misma cama, pero cada uno en un extremo. No nos tocamos, no nos hablamos. Solo escuché su respiración, tranquila, como si se hubiera quitado un peso de encima, mientras yo me hundía más en la incertidumbre. Al día siguiente, cuando me desperté, Clara ya no estaba. En su lugar había una nota sobre la mesa del salón: no te preocupes, estoy bien. Necesito pensar. Volveré esta noche. No decía dónde iba ni con quién. Rompí la nota en pedazos y los tiré al cubo de basura. Pasé el resto del día dando vueltas por la ciudad, intentando no volverme loco. Comí en un restaurante solo, sin probar bocado, y me encontré revisando las parejas que pasaban por la calle, preguntándome cuántas de ellas estaban viviendo algo parecido. Por la tarde me llamó Dani para tomar algo, pero le dije que no. No quería hablar, no quería consejos. Solo quería entender cómo había llegado hasta allí sin verlo venir. Cuando Clara volvió esa noche, llevaba una mirada distinta. No era culpabilidad, tampoco alivio. Era algo más frío, una especie de decisión tomada. Se sentó frente a mí, con un gesto tranquilo. He estado pensando todo el día, dijo. No quiero seguir fingiendo que esto se puede arreglar con cariño o con paciencia. No quiero hacerte daño, Javier, pero tampoco puedo seguir viviendo así. Yo no dije nada. Me quedé mirando sus manos, que temblaban un poco. ¿Te vas a ir? Pregunté al fin. No lo sé todavía. Pero creo que ya no somos los mismos. Y tú lo sabes igual que yo. Aquella frase fue el cierre de algo que ni siquiera había tenido una discusión final. Me levanté, fui al dormitorio y cerré la puerta sin dar un portazo. No tenía fuerza para eso. Me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo, sabiendo que la vida que conocía había terminado, aunque aún no supiera en qué momento exacto empezó a derrumbarse. La mañana siguiente fue una de esas que uno recuerda no por lo que pasa, sino por lo que no pasa. Clara no estaba en la cama, pero no se había llevado nada. Sus zapatos seguían ordenados junto al armario, su abrigo colgaba en la entrada y el cepillo de dientes seguía en su sitio. Solo faltaba a ella. Bajé a la cocina y me encontré el desayuno preparado, 2 tazas, una cafetera a medio servir y un plato con pan tostado que aún conservaba un poco de calor. Era como si se hubiera levantado temprano, hubiera hecho todo en silencio y se hubiera marchado sin mirar atrás. Me senté frente a la mesa y no toqué nada.
Miraba la taza y no sabía si tenía ganas de tirarla contra la pared o de romper a llorar. El móvil vibró sobre la encimera, era un mensaje de ella. Estoy en casa de mi hermana. No te preocupes, necesito pensar. Cuida de ti. Lo leí 3 veces antes de dejar el teléfono boca abajo. No había reproches, ni disculpas, ni siquiera una explicación. Era un comunicado, una forma de marcar distancia sin dramatismo. Ese detalle me dolió más que cualquier palabra. Fui al trabajo como un autómata, respondí correos, revisé documentos, pero mi cabeza no estaba allí. Cada vez que sonaba el móvil sentía un salto en el pecho, pero nunca era ella. Era como si mi vida se hubiera reducido a esperar un mensaje que no llegaba. A las 6 decidí ir a casa de su hermana, en el barrio de la Almozara. Toqué el timbre y fue la propia Clara quien abrió. Llevaba una sudadera gris y el pelo recogido. No parecía enfadada, pero tampoco sorprendida. Sabía que vendrías, dijo sin levantar mucho la voz. No pensaba quedarme en casa fingiendo que no pasa nada. Necesitamos hablar. Pasa, respondió, apartándose para dejarme entrar. El piso era pequeño, con olor a suavizante y una televisión encendida en el salón. Su hermana no estaba. Clara se sentó en el sofá y yo me quedé de pie. No sabía por dónde empezar. ¿Has decidido algo? Pregunté al fin. He decidido que necesito estar sola un tiempo. No puedo seguir contigo sabiendo que te miro y no siento lo mismo. ¿Y ese hombre? Le solté sin rodeos. No hay nada con él, contestó con firmeza. Te lo dije y es verdad. Pero me hace bien hablar con alguien sin sentirme observada, sin tener que medir cada palabra. No estoy enamorada, ni lo busco. Solo estoy cansada. ¿Cansada de mí? Cansada de todo. De la casa, del trabajo, de fingir que todo está bien cuando no lo está. Me senté frente a ella, intentando no subir el tono. Si estás cansada, se puede descansar. Si estás harta, se puede cambiar algo. Pero lo que estás haciendo es borrarlo todo, como si nada valiera la pena. No es tan simple, Javier. No quiero pelearme contigo todos los días, no quiero vivir con alguien que sospecha de cada cosa que hago. No empecé a sospechar por gusto. Lo sé, respondió bajando la mirada. Pero una vez que se rompe la confianza, aunque no haya sido una infidelidad, aunque solo haya sido distancia, ya no se puede volver atrás igual. Me quedé en silencio, digiriendo esas palabras. Ella tenía razón en parte, pero también sentí que estaba utilizando esa frase como una salida elegante para no admitir su culpa. Entonces, ¿ya está? ¿Te vas sin más? Pregunté. No lo sé. No quiero prometerte algo que no voy a cumplir. Necesito unos días para ordenar mi cabeza. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Lo que quieras. Su respuesta fue tan fría que me dejó sin aire. Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, la miré una última vez. Espero que lo que buscas valga la pena. Ella no respondió. Cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras con la sensación de haber salido de un lugar que ya no me pertenecía. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vacío. Iba al trabajo, comía cualquier cosa, volvía a casa y encendía la tele sin mirar lo que daban. Por las noches me quedaba despierto hasta tarde, repasando en mi cabeza cada conversación, cada gesto, intentando encontrar el punto exacto en el que todo empezó a romperse. Un martes por la tarde, Dani apareció sin avisar con 2 cervezas en la mano. No puedes seguir así, tío, dijo al entrar. Te estás apagando. ¿Qué quieres que haga? Respondí, cansado. No hay nada que arreglar si ella no quiere. Haz algo por ti. No puedes quedarte esperando a que decida qué hacer con tu vida.
No tengo fuerzas para pensar en mí ahora. Dani me miró con seriedad. Entonces al menos no te destruyas. Se quedó un rato conmigo, hablando de cualquier cosa menos de Clara. Cuando se fue, me dejó una sensación de calma que hacía semanas no sentía. Pero esa noche, mientras guardaba las botellas vacías, vi su coche pasar por la calle desde la ventana. Se detuvo frente al portal, las luces encendidas. Mi corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza. Corrí a abrir, pero cuando bajé, ya se había ido. No sé si fue casualidad o si vino solo a mirar el edificio. De cualquier forma, aquella imagen se me quedó grabada. 2 días después, me llamó. Su voz sonaba más tranquila. ¿Podemos vernos?, preguntó. Dime dónde. En el Parque de San Pablo, a las 7. Llegué antes de la hora, me senté en un banco y esperé. Cuando apareció, llevaba una chaqueta vaquera y el mismo gesto de siempre, ese que mezcla seguridad y tristeza. Se sentó a mi lado sin decir nada durante unos minutos. He estado pensando mucho, empezó al fin. No quiero seguir huyendo de esto. Te he hecho daño y lo sé. Pero también me he hecho daño a mí misma. ¿Qué vas a hacer, Clara? Voy a volver a casa unos días. No porque crea que todo se pueda arreglar, sino porque no quiero cerrar una historia sin intentarlo al menos una vez más. ¿Y él? Ya no hay él. Le dejé claro que no iba a seguir hablando con él. No era una relación, pero me estaba envenenando igual. No supe si creerla o no, pero en ese momento quise hacerlo. No por ingenuidad, sino porque necesitaba un respiro. Caminamos un rato por el parque, sin cogernos de la mano, pero sin esa tensión que nos había separado las últimas semanas. Cuando nos despedimos, me dio un beso en la mejilla y dijo que pasaría a recoger algunas cosas al día siguiente. Esa noche dormí un poco mejor. No era esperanza, era una pausa. Una tregua. Pero al día siguiente no apareció. Ni un mensaje, ni una llamada. Volví a sentir esa mezcla de rabia y decepción que ya se estaba volviendo costumbre. Al anochecer decidí llamar a su hermana, pero me dijo que Clara no estaba allí y que no sabía nada. A las 10 sonó el timbre. Corrí a abrir pensando que era ella, pero era un hombre de unos 40 años, delgado, con barba de 2 días. Me miró con una expresión entre nerviosa y desafiante. ¿Eres Javier?, preguntó. Sí. ¿Quién eres tú? Soy Marcos. Trabajo con Clara. El nombre me sonó de inmediato. Era el del profesor nuevo. ¿Qué quieres? Solo quiero hablar. No hay nada de qué hablar. Sí lo hay. No vengo a disculparme, pero quiero que sepas que Clara no me engañó contigo. Lo nuestro no fue lo que imaginas. Ah, ¿no? Entonces explícame qué era. Nos entendimos en un momento en que los dos estábamos mal. Nada más. Perfecto, dije sin dejarle continuar. Pues ya está dicho. Ahora te vas. Solo vine a decirte que la dejes tranquila. No la presiones. Fuera de mi casa. No necesitó que se lo repitiera. Dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta con un golpe seco y me quedé apoyado en ella, respirando con dificultad. Me temblaban las manos, no sabía si por los nervios o por la rabia. Fui al salón y tiré al suelo todo lo que había sobre la mesa. No gritaba, no lloraba, solo necesitaba destruir algo porque no podía soportar la sensación de haber perdido el control sobre mi propia vida. Cuando finalmente me senté, el silencio era tan espeso que parecía absorberlo todo. Encendí el móvil y encontré un mensaje de Clara recibido hacía una hora, no sabía que te buscaría. No le dije que fuera. Perdóname. Lo leí y lo borré sin responder. No quería disculpas, quería hechos.
Esa noche apenas dormí. A las 6 me levanté, me vestí y salí a caminar. El aire frío me despejaba mientras pensaba qué hacer. No podía seguir esperando. Si ella no sabía lo que quería, yo sí sabía lo que no podía soportar, la incertidumbre. Y con esa idea empecé a planear algo que cambiaría el rumbo de todo, algo que no sería una conversación ni una súplica, sino una decisión concreta. Quería que Clara entendiera lo que había perdido, pero también quería recuperar algo de mí mismo. No era venganza todavía, pero ya se parecía bastante. No planeé la venganza como si fuera una película con banda sonora y estallidos de dramatismo, pero tampoco la improvisé. Todo lo que hice respondió a dos necesidades claras: dejar de ser el muñeco al que ella movía a su antojo y convertir el daño que me había hecho en una consecuencia tangible, en algo que no pudiera ocultarse con un lo siento dichas de pasada entre lavadoras. Empecé por lo práctico, por lo que podía controlar sin necesitar la aprobación de nadie ni correr riesgos que me llevaran a situaciones ilegales. Durante años habíamos tenido todo en común: cuentas bancarias, seguros, tarjetas, una lista de contactos. Todo eso era ahora la palanca más directa que tenía para recuperar algo de dignidad. Lo primero fue abrir una cuenta a mi nombre en otro banco. No quería pelear por el dinero, ni ir con abogados ese primer día, solo necesitaba un lugar seguro donde respirar. Fui 2 días seguidos por la mañana, antes del trabajo, con mi documentación y salí con una libreta nueva. Cambié contraseñas de nuestras cuentas personales que dependían de mí, recuperé correos y claves que estaban en mi móvil y, sin hacer ruido, cerré servicios que estaban a mi nombre pero eran débiles para la convivencia, suscripciones, un par de tarjetas que donde figurábamos los dos. No lo hice para castigarla económicamente, porque nunca he sido de ese tipo de guerra fría, sino para marcar un límite que ella respetara sin necesidad de enfrentamientos nocturnos. Mientras hacía esto, iba anotando en una libreta vieja cualquier fecha, hora y pequeño detalle que pudiera servir más adelante si la situación exigía algo formal: entradas de parking, mensajes vistos, testimonios de personas que la habían visto en ciertos lugares. No quería fabricar nada, solo recopilar lo que ya existía, lo que había ocurrido y que de otra forma se diluiría con las excusas. Al mismo tiempo, y aquí sí fue donde tomé la decisión que más daño podía causarle sin tocar su cuerpo ni invadir ilegalmente su intimidad, decidí hacer visible lo invisible. Si lo que ella buscaba era un espacio secreto, yo iba a reconvertir ese secreto en luz. No opté por una exposición pública grotesca en redes, no envié mensajes incendiarios a todos los contactos ni colgué fotos en páginas de chismes. Preferí algo más directo, más efectivo y que, en palabras llanas, la colocara ante consecuencias reales en su entorno profesional y familiar. Durante una semana fui reuniendo pruebas que no necesitaban trucos, correos que ella había dejado abiertos en el ordenador de casa antes de salir, mensajes que vi por accidente en el móvil cuando estuvo sin atención en el salón, capturas de pantalla de conversaciones donde se dejaban pistas, testigos que habían visto a Clara y al otro hombre en bares o en la puerta del instituto. No inventé nada, solo organicé lo que ya existía, y lo hice de forma ordenada y contundente. Saqué copias, imprimí los mensajes más claros con sus fechas y horas, ordené todo en un dossier y añadí una carta breve, sin gritos ni dramatismos, explicando lo que había pasado y las consecuencias que a mi juicio correspondían según el contexto laboral y personal de cada destinatario. El primer sobre lo puse en el buzón del instituto, dirigido a la directora con la etiqueta Asunto: información relevante sobre la conducta de una profesora. No fue anónimo porque no quería dar la impresión de cobardía, firmé con mi nombre, fotografía y un número donde podían llamarme. Entregué otro sobre el escritorio de la jefatura de departamento, con copias de los mensajes y una línea que reclamaba que, por el bien de los alumnos y de la comunidad educativa, se realizara una comprobación objetiva. No esperé golpes, ni rendiciones, solo pedí que se actuara con el mismo rigor con el que espero que se actúe en cualquier institución pública.
Paralelamente, envié un tercer paquete a varios compañeros suyos, no con ánimo de escarnio sino con una petición clara, si alguien había visto conductas impropias que pudieran afectar al ambiente de trabajo, que lo comunicara. La idea era convertir el rumor en un expediente formal, no porque quisiera herir gratuitamente, sino porque no era tolerable que fueran las falsas disculpas y los silencios los que decidieran el daño. Al margen de eso, me ocupé de nuestra vida en común. Hice copias de facturas importantes que estaban a mi nombre, retiré lo imprescindible, y llamé a la compañía de seguros para dejar constancia de que, si se iniciaba una separación, quería que todo se gestionara con transparencia. Preparé documentos básicos que presenté en una carpeta del despacho de mi abogado, un amigo de confianza que no quiso cobrarme esa primera consulta porque consideró que lo mejor era que yo tuviera mis derechos claros. No busqué una guerra en los juzgados, no presenté demandas de forma inmediata, pero dejé las cosas preparadas para que, si decidía dar el paso, no me encontrara con la sensación de estar desarmado. La sensación de control me cambió el cuerpo, ya no era el tipo que se enteraba y sufría en silencio, sino alguien que ponía medidas con la cabeza fría. Mientras hacía todo esto, hubo una operación que me costó más por lo personal que por lo práctico, llamar a sus padres. No lo hice para reprocharles ni para armar una escena. Les dejé una carta en la que expliqué, con el respeto que merecían, lo que yo sabía y lo que había decidido hacer para protegerme y no para hundir a nadie. No todo el mundo entendió mi gesto ni lo apoyó, y algunos lo interpretaron como una exhibición, pero era necesario que las personas que más la querían supieran que algo grave había pasado y que no iba a desaparecer por arte de magia. En esas conversaciones hubo llanto, reproches, silencios y también preguntas que no supe contestar. Fue más duro de lo que había imaginado, porque en el fondo tuve que mirar la posibilidad de que muchas cosas se rompieran para siempre, y ese pensamiento me obligó a ser honesto conmigo mismo sobre lo que quería. Había noches en las que me sorprendía planeando medidas que rozaban la humillación deliberada, y me paré. No quería que mi reacción se convirtiera en algo peor que su traición. No busqué venganzas que implicaran violencia ni acciones que pudieran acabar contra mí en un juzgado. No quería que mi nombre quedara empañado por rencor descontrolado. Entonces ajusté la venganza a lo que podía soportar mi conciencia, hacer que ella viera las consecuencias de sus actos en su entorno inmediato, que una mentira prolongada dejara de ser una excusa sin coste, que la frialdad con la que me había tratado tuviera un precio palpable. No la hice daño físico, pero sí le quité el confort de la impunidad. Hubo un día en que todo eso tuvo su primer efecto visible, la directora me llamó para pedirme una reunión. Fue una llamada fría y profesional, sin preguntas glosadas, pidiendo datos y aclaraciones. Yo di la versión, entregué pruebas, y expliqué lo que había observado. Desde fuera puede parecer un paso administrativo, pero para mí fue la primera victoria pequeña, alguien le había tomado en serio. A partir de ahí, el instituto inició una revisión interna, no hubo escándalo público instantáneo ni brutales enfrentamientos en el portal, pero sí miradas diferentes cuando ella entraba a un aula, y llamadas que antes no se hacían al timbre del instituto. No era la gloria de los grandes actos, pero era real y funcionaba. En lo personal, empecé a recuperar mi rutina con otra cabeza. Volví a salir a correr por la mañana, volví a ver a Dani, y acepté que algunas cosas ya no volverían a ser como antes. En una de esas carreras, cuando el cuerpo empieza a pedir aire y las piernas queman, siento que estoy menos pendiente de la herida y más cerca de una idea, no necesito hundirla, necesito seguir vivo. La venganza, entendí, no es necesariamente la humillación pública o la destrucción del otro, sino la recuperación de tu propia vida con límites claros. No voy a negar que hubo satisfacción cuando las llamadas a casa dejaron de ser las mismas y cuando noté que la gente la miraba de otro modo en el instituto. Esa satisfacción no es limpia, pero existió. También sentí culpa, porque la culpa es compañera de las decisiones que implican dolor ajeno.
Sin embargo, cada vez que la sensación de culpa me golpeaba, recordaba la madrugada en el garaje y la indiferencia con la que me había tratado al volver. Al final de todo eso, lo tangible quedó hecho, la carpeta con las pruebas en el instituto, los avisos entregados, las modificaciones prácticas para proteger mi patrimonio, la conversación con su familia y mi abogado con instrucciones claras. No era un castigo espectacular, no había bombas ni redes sociales en llamas, pero sí había consecuencias que dependían de hechos y no de palabras. Y a partir de ahí, el siguiente paso era contarle todo a Clara cara a cara, no para gritar ni para suplicar, sino para cerrar un capítulo con la mayor dignidad que pudiera conservar. Todavía no sabía cómo iba a ser ese encuentro, ni si habría violencia o reconciliación, pero sabía que la balanza había dejado de estar torcida. Ella había iniciado un camino, yo había respondido con medidas que mostraban que nada era gratis, y que la vida compartida también tiene reglas. La conversación definitiva ocurrió un sábado por la tarde, sin que yo la planeara ni ella avisara. Llamó a la puerta como si no hubiéramos vivido nada en los últimos 2 meses, sin expresión, sin una sonrisa, sin vergüenza. Llevaba una bolsa con algunas cosas, el pelo recogido con una goma floja y esa forma de andar que siempre tuvo cuando venía con algo entre manos que no quería discutir, como si lo importante fuera dejarlo y marcharse rápido. No me hizo falta mirarla más de 2 segundos para saber que no venía por cariño ni por nostalgia, sino por necesidad. Le abrí la puerta sin decir nada, me hice a un lado y la dejé pasar. Entró sin pedir permiso, como si aún fuera su casa, como si aún no hubiera desaparecido 3 semanas sin dar la cara. Fue directa al dormitorio, abrió el armario, sacó un par de prendas y metió otras en la bolsa. Yo me quedé en el pasillo, apoyado en la pared, sin moverme, esperando a que soltara algo, pero no dijo nada. Solo cuando ya tenía la cremallera cerrada y la bolsa colgando del hombro me miró a los ojos por primera vez y dijo, ¿tienes un minuto? La frase era absurda. Después de todo lo que había pasado, preguntar si tenía un minuto era como si me pidiera permiso para cruzar una línea que había borrado hace tiempo. No respondí. Me giré y entré al salón. Ella me siguió. Se sentó en el borde del sofá, yo me quedé de pie. Sé que estás enfadado. Sé que hice las cosas mal, empezó, como si eso sirviera de base para todo lo demás. Pero quiero explicarte lo que pasó, al menos desde mi lado. No te interrumpiré, le dije. Pero cuando acabes, yo también hablaré, y tú vas a escuchar hasta el final. Clara asintió. Cuando te dije que estaba cansada no era una excusa. Llevaba mucho tiempo sintiéndome apagada, como si todo lo que hacíamos fuera una obligación. No culpo solo a ti, ni me exculpo. Simplemente me fui dejando llevar. Lo que empezó como una conversación con alguien que me entendía se convirtió en una dependencia emocional. No hubo sexo, no hubo besos, pero sí una intimidad que no debería haber existido. Me hizo sentir vista, escuchada. Tú y yo no hablábamos, no nos mirábamos. Yo tampoco lo intenté. Solo me fui alejando. Guardé silencio. Quería que soltara todo, sin pausas forzadas. No vine a pedirte que volvamos, ni a decirte que quiero reconstruir lo nuestro. Vine porque no quiero que todo se quede como una historia sucia, porque hubo años buenos, y porque sé que lo que hiciste, lo de las cartas, los documentos, las acciones en el instituto, sé que fuiste tú. No me lo dijo nadie, lo supe en cuanto ocurrió. ¿Y? Pregunté sin levantar la voz. Y quiero decirte que lo entiendo. Lo odio, me dolió, me dejó expuesta, pero lo entiendo. Durante semanas pensé que ibas a buscar venganza. Ahora veo que no fue solo eso, sino que te estabas defendiendo de mí. No te defiendes de alguien que comete un error. Te defiendes de alguien que te niega la verdad con la cara tranquila. Lo sé. Por eso no vine antes. Me avergonzaba. ¿Y ahora ya no?
Ahora estoy cansada de huir. Me senté frente a ella, sin moverme demasiado, sin intención de acercarme. Clara, no me importa si lo tuvisteis o no. No me importa si dormiste con él o si solo hablaste. No me importa porque no cambia nada. Lo que me importa es que durante semanas me mentiste sin parpadear. Que cuando te pregunté, cuando te lo dije en la cara, te escondiste. Que te fuiste sin cerrar nada. No estoy dolido por tu falta de amor. Estoy dolido por tu falta de respeto. Ella bajó la cabeza. No tengo cómo arreglar eso. No lo podés arreglar, y no hace falta. Porque no quiero volver atrás. Ni con vos ni con nadie que crea que una relación se puede apagar sin avisar. Yo no quería dañarte. Pero lo hiciste. ¿Y ahora qué? Preguntó, levantando la vista. Ahora cada uno sigue por su lado. Yo ya hablé con el abogado, ya tomé las decisiones que tenía que tomar. No quiero pelearme por las cosas, te las podés llevar si te hacen falta. Lo que no voy a hacer es compartir espacio con vos un minuto más. No esperaba menos. No esperaba más. Nos miramos un momento largo. Había algo en su expresión que no era tristeza ni arrepentimiento. Era aceptación. Como si recién ahí entendiera que había perdido algo que ya no iba a volver. Se levantó, se colgó la bolsa del hombro otra vez y fue hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Gracias por no gritarme, por no hacerme más daño del que ya hice yo sola. No necesitaba gritar. Ya te fuiste sola. Y así terminó. Sin abrazos, sin lágrimas, sin ese último beso de despedida que en las películas lo arregla todo. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco, definitivo. Me quedé de pie en el salón, respirando con calma, sintiendo que por fin el aire no pesaba. No hubo alivio inmediato, ni una sensación de victoria. Lo que había era una claridad extraña, una certeza, por mucho que uno ame, también tiene derecho a no ser destruido. En los días que siguieron me ocupé de cerrar las cuentas comunes, de firmar los papeles, de reorganizar la casa. Cada movimiento fue frío pero necesario. No lloré, no volví a mirar fotos antiguas, no busqué explicaciones en detalles pequeños. Era otra etapa. Las primeras noches solo dormí porque el cuerpo me obligaba. Soñaba con ella algunas veces, no con momentos felices, sino con escenas normales, Clara cocinando, Clara en el sofá, Clara buscando algo en la nevera. Lo que más dolía no era su ausencia, sino que ya no me importara tanto. El instituto siguió adelante con su proceso. No la echaron, no la sancionaron oficialmente, pero el ambiente cambió. Supongo que aprendió algo. Supongo que también pagó un precio. A mí eso no me sanó ni me destruyó. Solo me dejó claro que, cuando uno hace las cosas mal, algo siempre se rompe. Un día, mientras limpiaba el armario y sacaba cosas que ella había dejado, encontré una nota vieja dentro de un libro que yo le regalé. Era una lista de compras, con algunas frases sueltas: arroz, jabón, vino, mirar entradas de cine, Javier carita corazón. Me quedé un rato mirando esa letra, esa mezcla de cotidiano y afecto, esa época en la que todavía nos importaba comprar juntos. No la rompí, no la guardé. La dejé sobre la mesa y seguí ordenando. La historia con Clara terminó así. No por una pelea monumental, no por una traición grabada en video, no por un amante descubierto en la cama. Terminó porque dejó de elegirnos. Porque cuando tuvo que decidir entre salvar lo que teníamos o seguir con su doble vida, eligió el silencio. Yo respondí con hechos, no con insultos. Y al final, aunque no gané nada espectacular, recuperé algo que no pensaba que era mío todavía, el control sobre mi vida. No fue hasta varias semanas después, cuando ya todo estaba firmado, sellado, dividido y entregado, que me di cuenta de que no sentía alivio, ni dolor,
ni ganas de vengarme. Lo que sentía era una especie de normalidad extraña, como si mi cuerpo se hubiera acostumbrado al silencio y a la ausencia sin protestar. No volví a hablar con Clara, no me interesé por su situación laboral ni por su estado emocional. No la bloqueé en redes ni eliminé su contacto, pero tampoco entré a mirar qué hacía. La indiferencia llegó sola, sin esfuerzo, sin tener que repetirme frases motivacionales. Fue como si todo lo que antes me dolía hubiese perdido peso, se hubiera evaporado en el cansancio de tantos días sin respuestas claras. Empecé a despertarme temprano por costumbre, ya no por necesidad. Salía a correr con auriculares puestos pero sin música, solo para ocupar espacio y dejar que la ciudad siguiera su ritmo sin mí. Volví a ver a mis padres, que llevaban semanas sin saber muy bien cómo acercarse, y les conté todo en una comida larga, sin pausas ni filtros. No lloré, no busqué consuelo. Les expliqué lo que había pasado, lo que había hecho y cómo había terminado. Mi padre asintió en silencio, mi madre se limitó a ponerme una mano en el brazo. Esa fue toda la reacción. Y fue suficiente. Volví a encontrarme con Dani un viernes en la terraza donde solíamos ir. Me preguntó si había tenido noticias de Clara. Le dije que no, y no me pidió más detalles. Hablamos de otras cosas, del trabajo, de su nueva relación, de una serie que me recomendó. En un momento hizo una pausa larga, me miró serio y me dijo, no tenías otra opción, Javi. Hiciste lo que tenías que hacer. No le respondí porque ya no buscaba aprobación. Tampoco necesitaba que nadie me dijera que estuve bien o mal. Las decisiones que tomé no fueron heroicas ni ejemplares, pero fueron mías, y eso era lo único que me importaba. Esa noche, al volver a casa, miré el salón con calma. No quedaba nada de Clara. Ni una bufanda olvidada, ni una taza suya, ni un libro mal puesto. Todo lo que había tenido que irse, se fue. Lo que no me dolía, lo tiré. Lo que no me molestaba, lo dejé. Era un espacio nuevo, no por los muebles, sino porque ya no tenía que justificar mi presencia ahí. Por primera vez en mucho tiempo, el piso era mío, sin sombras. Hubo un momento inesperado días después, cuando volví de hacer la compra. Estaba dejando las bolsas sobre la encimera cuando escuché el timbre. No esperaba visitas, no había quedado con nadie. Abrí sin pensar mucho y ahí estaba ella. No como esperaba verla, no con lágrimas ni con aspecto derrotado. Clara estaba seria, tranquila, vestida con una chaqueta nueva que nunca le había visto, con el pelo suelto y una carpeta en la mano. No pedí explicaciones, no pregunté por qué venía. Me limité a dejarla pasar y cerré la puerta. No se sentó, no se quitó el abrigo. Me miró un segundo y me tendió la carpeta. Aquí tienes los documentos del coche. Lo pasé a tu nombre, como dijimos. Asentí. No toqué la carpeta. Me quedé mirándola. Ella bajó la vista y respiró hondo. Solo quería cerrar bien las cosas. Ya están cerradas, le respondí. Lo sé. Pero yo no lo había hecho del todo. Guardamos silencio unos segundos. Ella miró alrededor, como si estuviera comprobando si algo seguía en su sitio. Supongo que esperaba ver algo suyo y no lo encontró. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy entero. No sé si eso es estar bien. Ella asintió despacio. Yo también. No había tristeza en su voz, ni nostalgia. Solo una certeza rara, como si los dos supiéramos que ese era el último minuto compartido que nos quedaba. No dije nada más. Me acerqué, cogí la carpeta, la dejé sobre la mesa y abrí la puerta. Ella entendió el gesto. Salió sin despedirse, sin drama. Y así terminó, ahora sí, con la misma calma con la que empezó todo cuando aún no sabíamos que estábamos a punto de destruirnos.
Después de eso pasaron los días con un ritmo más firme. Empecé a recuperar rutinas que había perdido. Cambié de gimnasio, me apunté a clases de cocina, volví a escribir en un cuaderno viejo que usaba para anotar cosas sueltas. No escribí sobre ella, no escribí sobre lo que pasó. Solo anotaba ideas, frases que escuchaba en la calle, conversaciones que me llamaban la atención. Volví a salir con gente del trabajo, incluso empecé a quedar con una chica que conocí en un curso. No era una relación, no buscaba nada, solo compañía sin explicaciones. Le conté parte de lo que había vivido, no todo. Ella no preguntó demasiado. Fue la primera vez en meses que estuve con alguien sin pensar en Clara, sin comparar, sin revisar mis reacciones. Una noche, al salir del cine con esta chica, vi a Clara a lo lejos, en la misma acera, con alguien más. Iban caminando, charlando. Me vio. Nos miramos un segundo, los dos sin frenar el paso. No hubo sorpresa, ni amago de saludo. Solo una mirada breve, como la que se lanza a alguien que ya no pertenece a tu historia. Me giré, seguí caminando y no dije nada. La chica que iba conmigo tampoco lo notó. Desde entonces no volví a cruzármela. No volví a recibir un mensaje, ni un intento de acercamiento. Y lo agradezco. No porque aún me doliera, sino porque entendí que no todas las heridas tienen que cerrarse con una disculpa, ni todas las historias con un reencuentro. A veces la paz llega cuando uno deja de esperar justicia y empieza a construir desde lo que queda. A mí no me quedó amor, ni rabia, ni rencor. Me quedó una vida por delante que ya no está definida por lo que alguien más decida hacer conmigo. Ahora, meses después, cuando me preguntan si estoy solo, respondo que estoy tranquilo. Y es mejor que estar enamorado de alguien que no supo elegirme. Aprendí que la fidelidad no es solo cuestión de camas, sino de miradas, de silencios, de estar incluso cuando no apetece. Clara eligió marcharse mientras seguía en casa, y yo elegí quedarme aunque ya me había ido. Fue un error de ambos. Pero la diferencia es que yo ya no busco culpables. Solo camino. Y cada día que pasa, pesa menos. Este es el final. No hay moraleja, ni revelación, ni giro dramático. Solo un hombre que vivió algo jodido, actuó con la cabeza fría, tomó decisiones, y siguió. Como muchos. Como cualquiera. Como vos, quizás, dentro de un tiempo.